Pues buenos días a todos. Buenos días, Lupita. Buenos días, doctor Javier Guzmán. Adelante. Buenos días, Hugo. Adelante, Lupita. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho al Colegio de México. La verdad es que me encanta verlos con esta actitud tan positiva, tan bonita y conocer al maestro Javier. Qué orgullo que sea oaxaqueño y qué orgullo poderlo presentar. Vamos a comenzar con esta reunión, con esta mesa de análisis que entiendo que va a estar muy rica y muy nutritiva y de bastante aportación para esta mañana. Bueno, a nombre del Colegio de Economistas de Oaxaca, les doy la más cordial bienvenida y quisiera permitirme presentar al maestro Javier Eduardo Guzmán Calafel. Él ocupó el cargo de subsecretario del Banco de México durante el periodo comprendido del 14 de febrero de 2013 al 31 de diciembre del 2020. Fue representante alterno en el G20 del 99 al 2009 y asumió nuevamente esta posición de 2018 al 2020. Es autor de numerosos artículos en las áreas de comercio, finanzas internacionales, deuda externa, política monetaria y cambiaria y organismos internacionales, entre otros. Y también ha sido editor y coordinador de varios libros en este tema. Fue profesor de Economía y Finanzas Internacionales en las maestrías de Administración y en Economía Administrativa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. En la Asamblea de Gobernadores del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos lo eligió en 2008 como director general de esta institución, cargo que ocupó por 3 años. Asimismo, fungió como asesor del doctor Ernesto Zedillo, expresidente de México, en el grupo de alto nivel sobre el financiamiento para el desarrollo, constituido por el secretario general de la ONU como apoyo a la reunión intergubernamental de Monterrey sobre el financiamiento para el desarrollo. También fue director alterno y director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional en representación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, España y Venezuela. Y bueno, estudió la secundaria y la prepa aquí en Oaxaca, en la UAPJO. Es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica en 1976 y fue elegido entre los mejores estudiantes de México por el CONACYT, el Instituto Mexicano de Cultura y el Diario de México, y posteriormente realizó estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Lovaina, en la Universidad de Yale, graduándose con honores en ambas instituciones. Ingresó al Banco de México y bueno, hoy está aquí con nosotros esta mañana. Me dijeron que me lo aprendiera, pero la verdad es que ha sido muy complicado aprenderme este amplio currículum. Lo he disfrutado mucho, he aprendido yo también al conocer al maestro Javier. Y bueno, me permito también presentar al maestro Hugo Félix Clímaco, a quien le agradezco mucho estar aquí con ustedes, tener el honor de acompañarlos y de aprender de todo lo que ustedes tienen en este tema, para que haga pues el preámbulo, nos platique el contexto y desde luego podamos tener este análisis, este debate, esta discusión y esta reflexión en cuanto al tema de las remesas. Muchísimas gracias a todos y maestro, adelante por favor. Muchas gracias, bienvenidos todos. Estamos como fondo virtual en la Biblioteca Burgoa en Santo Domingo, un lugar espléndido que esperamos que visiten pronto todos nuestros asistentes porque es un lugar propicio para una reunión así, un lugar de conocimiento, un lugar de reflexión y un lugar de tolerancia. Entonces, me parece que este foro puede marcarse un poco más allá del intenso debate que se ha dado naturalmente acerca de la autonomía del Banco de México y los riesgos en temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Creo que esa discusión, si bien fue muy intensa durante diciembre, se va a superar y confío en que sea una discusión un poco más productiva y propositiva, porque sin duda los objetivos que persigue esta iniciativa pues son loables. Es el tema de dar un mejor tipo de cambio, propiciar un mejor tipo de cambio a los paisanos, a las familias de los paisanos, en lugares alejados donde al no haber una competencia entre casas de cambio, pues por ejemplo tienen que cambiar sus dólares a 17 pesos en vez de la cotización en la Ciudad de México que está arriba de 20. Esto es por una parte. Por otra parte, también es evidente una insuficiencia en la inclusión financiera.
más allá de las ciudades de 50,000 habitantes, la verdad es que hay una escasez de intermediarios financieros y por lo tanto hay muchos dólares en el colchón o en la caja de zapatos. Eso por una parte. Y por la otra, ayer me comentaba un amigo que está presente, Paco Mier, que trabajó en la Comisión Nacional Bancaria, pues que mucho de este ahorro simplemente se va, pasa como el agua. No se ahorra, no se invierte. Solamente es para el gasto corriente. Entonces, también ese es otro de los retos. Propiciar que estos recursos, que son importantísimos, fueron más de 40,000 millones de dólares durante el año pasado, seguramente en este año, gracias al programa de apoyo del presidente Biden, pues serán superiores. Entonces el reto persiste. El reto de la insuficiencia en la inclusión financiera persiste. El reto del tema del mercado cambiario también persiste, de la inseguridad y, por supuesto, los riesgos de lavado de dinero. ¿Cómo podemos propiciar desde el Colegio de Economistas una discusión más positiva, más propositiva, discutir herramientas que podrían ser útiles para lograr mayor inclusión financiera, para lograr mayor seguridad y para lograr inversión? Entiendo que no necesariamente son estos los objetivos de la ley de Banco de México. No está claro, por una parte, si lo que persigue es fortalecer las reservas internacionales o mejorar la inclusión financiera. Eso es una parte del debate. Pero bueno, pues más allá de meterme ya propiamente en los temas de discusión, le doy nuevamente la bienvenida a nuestro paisano, Javier Guzmán, orgullosamente oaxaqueño, y pues espero que esta sea una de las varias pláticas que podremos tener. Bienvenido, doctor Guzmán. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, primero que nada, quiero agradecer mucho la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Reconozco que no estaba consciente de la existencia de un colegio de economistas de Oaxaca. Me parece muy importante que lo haya, considerando las necesidades que tiene nuestro estado y la aportación que puede hacer una agrupación como la que ustedes integran. Entonces, la verdad estoy muy contento de saber que existe, que están fomentando este tipo de discusiones. Creo que es muy positivo para el estado y por supuesto los invito a que sigan adelante con este tipo de iniciativas. Bueno, efectivamente, el tema de las remesas y el papel del Banco de México y particularmente el tema de qué se hace con aquella parte de las remesas que se maneja en efectivo, pues ha estado ocupando los titulares durante las últimas semanas, particularmente a finales del año pasado, aunque también este año. Es un tema que todavía no se ha concluido. Yo creo que ahí, es muy importante de manera breve estar consciente de qué cosa es lo que implica la propuesta que se aprobó en el Senado. Eh, ¿Cuál es la preocupación? Que hay una parte de las remesas, no solamente de las remesas, pero principalmente la preocupación tiene que ver con las remesas, que lleguen en efectivo al país, que algunos bancos empiezan a tener dificultades o han tenido dificultades para deshacerse de esa parte que llega en efectivo. Y entonces, bueno, ¿cuál es la preocupación? Bueno, en algún momento los bancos pueden empezar a negarse a recibir esos recursos en efectivo y esto, por supuesto, dada la naturaleza de los receptores de remesas y de la gente que envía las remesas, pues se puede convertir en un problema de tipo social importante. Yo creo que la preocupación es válida. Por otro lado, pues también es importante tener presente cuáles son los hechos, es decir, tener una idea de lo que son los órdenes de magnitud, en fin. Le comentabas, Hugo, que en el país efectivamente el año pasado tuvimos ingresos de remesas de alrededor de 40,000 millones de dólares. Ahora, es importante de entrada tener presente, esos 40,000 millones de dólares no es que todos lleguen en efectivo al país. De esos 40,000 millones de dólares, más del 99% se hacen a través de transferencias bancarias, es decir, esos recursos llegan al sistema bancario, simple y sencillamente se entregan en pesos. No representan un ingreso de efectivo en dólares al país.
de lo que ingresa en efectivo de ese monto de remesas al sistema bancario es menos de 1%. El año pasado estuvo situado poco por debajo de 300 millones de dólares. Es decir, es importante tener una idea del tipo de problema del que estamos hablando para empezar. En segundo lugar, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tan problemático es esto para el sistema bancario? El sistema bancario recibe recursos por alrededor de 5,000 millones de dólares en efectivo de distintas fuentes, no solamente de las remesas, de turismo, de extranjeros que visitan al país por otros motivos, en fin. Y de eso, la gran mayoría de esos recursos no representan un problema para que la banca los coloque, ya sea entre su clientela o que los regrese a través de corresponsales en el exterior. La magnitud ahí, el monto del que estamos hablando, en donde hay una dificultad es de alrededor de 100 millones de dólares. Y el otro elemento que es importante tener en cuenta es que de esa cantidad, la mayor parte, la gran mayoría de los bancos no tienen problemas para deshacerse de esos recursos en efectivo. El problema está concentrado en muy pocos bancos y particularmente en uno, que es el que absorbe la gran mayoría de esos recursos. Entonces yo creo que a la hora de tomar en cuenta de qué estamos hablando, lo primero que tenemos que hacer es tener una idea clara de qué magnitud es el problema del que estamos hablando. Entonces, no son 40,000 millones de dólares. Lo que entra de remesas en efectivo es un monto mucho menor. Y los problemas que tiene la banca para deshacerse de esos recursos en efectivo están concentrados, son de una magnitud relativamente pequeña y concentrados en muy pocas instituciones y especialmente en una. Entonces, es lo primero que hay que tomar en cuenta. Segundo elemento que hay que tomar en cuenta es cualquier propuesta de este tipo, es importante que consideren sus beneficios y sus efectos secundarios, sus efectos colaterales. Es como un medicamento. Un medicamento, bueno, puede atender un problema de salud, pero al mismo tiempo tiene efectos secundarios y lo que es importante ver es que los efectos secundarios no sean mayores que el problema que pretende resolver. Y en este caso, los problemas que se generan son de una magnitud muy importante. ¿Por qué? Porque la solución que se planteó en el Senado es, bueno, pues si hay un problema con recursos que llegan en efectivo, esos recursos que los compra el Banco de México, que los integra a las reservas internacionales, y bueno, pues de esta forma todo mundo contento. El Banco de México tiene más reservas internacionales y los bancos o los pocos bancos o el banco que tiene problemas, bueno, ya se deshizo de sus recursos en efectivo. Bueno, la situación es un poquito más complicada que eso. El problema de los recursos en efectivo es que hay una serie de regulaciones en Estados Unidos que se empezaron a hacer más estrictas, particularmente a partir de 2012. Y todo esto tiene que ver con el riesgo de que esos recursos en efectivo tengan un origen en fondos de procedencia ilícita, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, en fin. Entonces Estados Unidos empezó a hacer más estrictas las regulaciones y a partir de 2012, de hecho, se empezaron a hacer alguna serie a imponer alguna serie de multas a unas instituciones. El caso más sonado de todos es el de HSBC, al que le impusieron una multa, no necesariamente por operaciones con México, pero al que se le impusieron una multa de poco más de 1,900 millones de dólares. Entonces, obviamente, dentro de la banca generó una gran preocupación y el acceso de los bancos mexicanos a corresponsales en el exterior, particularmente en Estados Unidos, para deshacerse de esos recursos en efectivo, se empezó a hacer un poco más complicado. Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Bueno, pues los bancos obviamente tienen políticas más estrictas, simple y sencillamente no están tan dispuestos a aceptar esos recursos en efectivo. De ahí surge el problema. Ahora, para esto, en México y en el extranjero existen una serie de medidas para tratar de asegurar que esos recursos no tienen una procedencia ilícita. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo esto tiene una cadena
Si un banco recibe una cantidad de dólares en efectivo de una institución o de una persona que es totalmente confiable, el problema es que hay que seguir el origen de esos recursos desde un principio. Y eso ya es un poco más complicado. Entonces hay un riesgo. ¿Qué cosa es lo que pasa si en lugar de que los bancos incurran en ese riesgo, sea el Banco de México el que lo haga? Bueno, obviamente es el Banco de México el que absorbe la responsabilidad. Y la posibilidad de asegurarse de que esos recursos son totalmente legítimos, que esos recursos no van a estar sujetos a cuestionamientos por parte de autoridades extranjeras. Y en este caso, por supuesto, el problema principal es con Estados Unidos. Bueno, la probabilidad, el riesgo de que eso se presente persiste, la posibilidad de eliminar ese riesgo, pues vamos, no, o de superar exitosamente esa prueba, no es de 100%. Hay un riesgo. Y el problema es que ese riesgo se transmite al Banco de México. Ahora, en el caso del Banco de México, ¿cuál es el reto adicional? El reto adicional es que el Banco de México tiene una cantidad muy importante de dólares en reservas o de divisas en reservas internacionales. Como ustedes saben, las reservas del banco de hoy en día son de 196 mil millones de dólares. Y en el momento en el que el Banco de México empiece a absorber recursos en efectivo de la banca comercial, bueno, puede estar sujeto a cuestionamientos de que parte de esos recursos o esos recursos son de procedencia ilícita. Y el problema es que eso no contamina, no se limita exclusivamente a esos recursos en efectivo que el banco absorbería de la banca comercial, sino que puede contaminar toda la gama de activos del Banco de México. Es decir, estamos hablando, como dije antes, de un monto de 100 millones de dólares. Por 100 millones de dólares, el banco puede ver contaminados sus reservas de 196 mil millones de dólares. Vamos, la propuesta puede ser costosísima. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos, las autoridades lo que pueden hacer es recurrir a embargos, pueden quitarle la inmunidad soberana al Banco de México, y entonces pueden de repente decidir confiscar una parte o todas las reservas internacionales del país, y eso por supuesto genera un problema muy serio, no solamente para el banco, sino para todo el país. Entonces, vamos, es una iniciativa que tiene de entrada un efecto muy importante, un riesgo muy importante para las reservas internacionales del país. En segundo lugar, son recursos que ni siquiera se podrían considerar como parte de las reservas internacionales, porque una consideración necesaria para que esos recursos formen parte de las reservas internacionales es que sean de disponibilidad inmediata. Evidentemente, si son recursos que pueden estar sujetos a cuestionamientos por parte de autoridades extranjeras, no serían de disponibilidad inmediata y por tanto ni siquiera podrían formar parte de las reservas. Pero además hay otra serie de costos y voy a dejar para el final el que a mí me parece el más riesgoso de todos. El siguiente costo que puede haber es el Banco de México tiene una serie de operaciones con el exterior y realiza operaciones a nombre del gobierno federal, sirve como agente financiero del gobierno federal. Evidentemente, ante cuestionamientos de que el Banco de México puede estar usando recursos de procedencia ilícita, bueno, pues el gobierno federal, la capacidad del banco para cumplir esa función de agente financiero se limita. Otro elemento, el Banco de México tiene operaciones con otros bancos centrales. Por ejemplo, swaps con el Banco de la Reserva Federal. En este momento, en el contexto de la pandemia, tiene una línea de crédito muy amplia con el Banco de la Reserva Federal, que bueno, en un entorno de cuestionamientos sobre los recursos que está utilizando el Banco de México, bueno, esos no se podrían usar. Y lo mismo tiene con otra serie de bancos centrales. Y en un caso extremo, por ejemplo, saben ustedes que el banco tiene una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 61 mil millones de dólares. Nuevamente, ante dudas sobre los recursos que está empleando el Banco de México, el acceso a esas líneas se pueden cerrar. Un elemento adicional, otra operación que es muy importante desde el punto de vista
del funcionamiento de las empresas en México. El sistema de pagos que tiene el Banco de México, el SPID, que es un sistema de pagos en tiempo real en dólares. Operaciones por alrededor de 200,000 millones de dólares anuales. Bueno, nuevamente, esto depende, por supuesto, de manera muy importante del trabajo que hace el banco con corresponsales en el extranjero. Nuevamente, Estados Unidos cuestiona los recursos que está usando el Banco de México. Esos corresponsales automáticamente cierran sus puertas. Entonces, vamos, los costos para el país, los costos para el Banco de México, los riesgos de involucrarse en actividades de esta naturaleza serían enormes. Y el elemento que dejaba yo para el final, no quiero extenderme demasiado, para pasar a los otros elementos que comentabas, Hugo. El otro tema que es, me parece a mí, probablemente el más preocupante de todos, el que tiene una repercusión, el que puede tener una repercusión más inmediata, que es el hecho de que esa propuesta violaría la autonomía del Banco de México. La Constitución le da autonomía al Banco de México en sus operaciones y en su administración. Lo que esta propuesta del Congreso implicaría es que el Congreso le puede decir al Banco de México en qué tiene que invertir las reservas internacionales, en qué monto las tiene que invertir, en fin. El manejo de las reservas internacionales es una parte fundamental del cumplimiento del mandato del banco. Ustedes saben que el mandato del banco, el mandato prioritario, es lograr, en términos más llanos, una inflación baja y estable. Sin un manejo adecuado, sin una certeza absoluta sobre lo que va a pasar con las reservas internacionales, sería imposible cumplir con ese mandato. Entonces hay una violación de la autonomía. Y simplemente un par de comentarios adicionales que yo haría. ¿Qué respuesta ha habido de la sociedad sobre la propuesta? Bueno, muy indicativo. Los bancos serían los principales beneficiarios de esta propuesta, según se ha manejado. Bueno, resulta que la Asociación Mexicana de Bancos en pleno se ha manifestado en contra de la propuesta. Solamente un banquero, obviamente por razones de que hay una cantidad importante de recursos involucrados de este banco en particular, bueno, solamente un banquero ha expresado, se ha manifestado en contra de la propuesta. Segundo lugar, bueno, periodistas, analistas, especialistas por todas partes. Pero bueno, yo destacaría un par de comentarios adicionales. Moody's, la agencia calificadora. Lo que dijo él es, una acción de esta naturaleza sería negativa para la calificación soberana del país. México tiene un problema, un deterioro de su entorno institucional, y el Banco de México es uno de los pocos elementos que nos da certeza sobre que puede compensar en parte esa debilidad institucional que estamos observando en México. Definitivamente, una violación de la autonomía del banco sería negativa para el país. Comentario adicional que vale hacer la pena es el de Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, básicamente en la misma dirección. Y lo último que mencionaría es, inclusive dentro del gobierno federal, ustedes han escuchado, seguramente han leído los comentarios del secretario de Hacienda en contra de la propuesta, y más recientemente el mismo presidente de la República expresó públicamente que sería inconveniente que una propuesta de esta naturaleza violara la autonomía del Banco de México. Entonces, definitivamente lo que hay que hacer es buscar mecanismos alternativos que nos permitan atender el problema, aunque no sea de la magnitud que se dio a entender originalmente, aunque sea de una magnitud mucho más acotada. De todas formas, es un problema para migrantes, aunque sea de una magnitud relativamente pequeña, que hay que atender. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que se han manejado? Una de ellas que surgió recientemente es una propuesta que está analizando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es, bueno, vamos a ver a través del Banco del Bienestar que se abran cuentas para las personas que están recibiendo esas remesas y que en esas cuentas se atienda precisamente el problema que señalabas, Hugo. Es decir, que se impida que haya, bueno, para empezar, que se les dé acceso al sistema financiero. Y en segundo lugar,
que se impida que en el momento en que la gente que está recibiendo las remesas vaya a cambiar sus dólares, bueno, exista un diferencial de tipo de cambio que esté que no esté a favor de ellos, que los perjudique. Vamos, que hay un diferencial demasiado fuerte entre compra y venta que para ellos sea perjudicial. Y entonces lo que manifestó el secretario de Hacienda es que ya lo están analizando, que va a haber gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que va a viajar a las distintas regiones del país en donde se están observando los problemas más serios de canje de dólares por parte de los receptores de remesas. A mí me parece que esta es una propuesta muy sensata que ataca de manera directa el problema sin incurrir en efectos colaterales que son mucho más graves que lo que se pretende resolver. Entonces, esa es una de las opciones. En segundo lugar, y como les digo, el comentario del secretario de Hacienda es que esto está en marcha. Segundo lugar, el Banco de México desde el principio manifestó, esta es una propuesta que en su concepción original sería perjudicial, violaría la autonomía del Banco de México y tendría todos los otros efectos colaterales que yo mencioné antes. Pero obviamente el Banco de México está en la mejor disposición de trabajar con el Congreso y con las otras autoridades financieras para que nosotros podamos atender, ¿no?, cualquier problema que esté relacionado con el tema de las remesas en el país. Y se pusieron sobre la mesa 3 propuestas. Una de ellas tiene que ver con crear un grupo de autoridades financieras de manera similar a lo que existe con otros ya existentes. Como ustedes saben, hay alguna serie de temas, entre ellos, por cierto, lo que comentaba Hugo de la inclusión financiera, que no son del ámbito exclusivo de una institución del sistema financiero, de una institución pública. Le competen a un conjunto de instituciones. Bueno, tenemos varios grupos en México en los que participa el Banco de México. Uno de ellos, por ejemplo, es el Consejo de Estabilidad Financiera. La estabilidad financiera es un problema sumamente complejo que requiere la participación de todas las autoridades financieras. Tenemos otro grupo que es el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, en el que también están involucradas todas las autoridades financieras por la complejidad del tema. Y hay otro grupo que es el Comité de Educación Financiera, que también requiere el involucramiento de un conjunto de autoridades. Bueno, lo que el Banco de México propuso es, ¿por qué no creamos un grupo similar, equivalente, en el que participen las autoridades financieras que tengan una responsabilidad, que analicemos el problema y que veamos qué cosa es lo que podemos hacer para aliviar, atenuar, apoyar a la banca en el problema que puedan estar teniendo algunas instituciones con sus corresponsales en el exterior? Entonces, esa es una de las iniciativas que puso sobre la mesa el Banco de México. Segunda iniciativa que puso sobre la mesa es, nosotros en el Banco de México podemos trabajar en una plataforma tecnológica centralizada. ¿Qué cosa es lo que permitiría esa plataforma tecnológica? Dar seguimiento a las instituciones, a las operaciones con divisas en efectivo en el sistema financiero mexicano. ¿Qué permitiría esto? Que los bancos pudieran dar un seguimiento a ese tipo de operaciones en efectivo. ¿Cuál es la ventaja de esto? El mensaje que se le manda a los corresponsales en el exterior es: yo tengo mecanismos más sólidos para el conocimiento de mi clientela y por tanto puedes tener más confianza en que estoy haciendo todo lo que está de mi parte, apoyado por el Banco de México, para tratar de asegurarme de que los recursos en efectivo que estoy utilizando no son de procedencia ilícita. Entonces, esa es la segunda parte. El tercer elemento que puso sobre la mesa el Banco de México tiene que ver con apoyo de tipo financiero. No, lo que el banco dijo es, bueno, una posibilidad que también podemos explorar es, hay un banco que nos dice que tiene problemas, se está convirtiendo en un problema para ellos
la cantidad de recursos en efectivo que están acumulando. Bueno, el banco dice, si eso ayuda, nosotros lo que podemos hacer es ofrecer financiamiento a este banco, bajo condiciones que va a determinar el Banco de México. Les damos financiamiento para que ellos puedan atender el problema que les está representando esa acumulación de divisas y para cubrir el objetivo último de esto, es decir, no afectar a los receptores de esas divisas. Entonces, como ves, Hugo, hay una serie de opciones que ya se han manejado. Yo diría que la que ya está en operación, por lo que dice la Secretaría de Hacienda, es la que propuso la Secretaría de Hacienda, es decir, está en una etapa un poco más avanzada. Es una operación, es una propuesta bastante concreta, me parece a mí muy sensata. Ya ellos han estado empezando a poner en marcha esta medida, por lo que informa la Secretaría de Hacienda. Pero vamos, esto es un conjunto de acciones que vale la pena que analicen las autoridades financieras y que se llegue a una solución de manera conjunta, por supuesto, con nuestros representantes en el Congreso, de tal manera que ni se afecte la autonomía del Banco de México, ni se afecten las operaciones del Banco de México, ni se afecten en última instancia la capacidad de pago y se generen temas de seguridad nacional para el país. Entonces, esta es la forma en que está evolucionando el problema, es en donde está. Como tú comentaste al principio, hay una propuesta, bueno, de hecho ya hay una intención de a principios de la semana entrante tener un parlamento abierto en el que van a participar, además de representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, autoridades financieras y especialistas de todo tipo de ámbitos, es decir, especialistas del sector privado mexicano, organismos internacionales, académicos, en fin. El proceso está en este momento registrando a los interesados en participar y a mí me parece una propuesta muy positiva, que se le dé, que se tenga una discusión abierta del tema y que se llegue a la mejor solución sin incurrir en los costos que implica la actual propuesta. Entonces yo resumiría, espero no haber sido demasiado largo, resumiría de esa manera en dónde estamos y cuáles son las propuestas de solución que se están manejando. Muchas gracias, doctor. Lupita, adelante. Creo que tienes un grupo de preguntas que te habíamos hecho llegar y que recogimos a lo largo de la semana, Javier. Adelante. Así es, Hugo. Muchas gracias, maestro Javier. Por cierto, están preguntando si podría compartir con nosotros su proyecto de tesis de la licenciatura, para que ya con calmita nos lo pueda hacer llegar. Y bueno, en relación a la pregunta, ¿qué puede hacer Banxico para mejorar la transmisión de remesas y la inclusión financiera? A mí me gustaría poner este marco en el tema justamente de México, ¿no? De lo que usted decía en su charla. Y bueno, la reforma a la ley de Banxico, votada favorablemente por el Senado, actualmente en consideración de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tema de parlamento abierto en dicha Cámara, que va a ser este 1 y 2 de febrero, e incluida en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario mayoritario. ¿Cree usted que afectaría la autonomía? ¿Cree usted que se presta el lavado de dinero? ¿En qué constituye cuando hablamos del muy alto riesgo asociado a los billetes? ¿Cuál sería su posición en este sentido, maestro Javier? Bueno, a ver, la posición es básicamente la que acabo de explicar. La propuesta en su concepción original implica claramente una violación a la autonomía del Banco de México por los motivos que expliqué. ¿Qué cosa es lo que sucede? El banco tiene la autonomía del banco está respaldada por la Constitución, está establecida ahí. El Banco de México tiene total libertad para definir sus operaciones, su administración, y por tanto esto lo debe hacer sin injerencia de nadie, de ningún agente externo. Lo que implica la propuesta, como expliqué, es, en este caso, el Congreso le ordena al Banco de México cómo manejar las reservas internacionales, en qué medida, en qué proporción, en fin. Eso claramente viola la autonomía del banco. Ahora, yo creo que se ha generado conciencia de todos los inconvenientes que puede tener esta violación de la autonomía del Banco de México.
vamos, sería un tema muy grave. Deben tomar en cuenta lo siguiente. A ver, ¿por qué es importante para empezar, les diría yo, la autonomía del Banco Central? Se los pondría de la siguiente manera, de la manera más sencilla. Un banco central tiene la capacidad de crear dinero. Si esa creación de dinero responde a objetivos políticos, eso es una receta para el desastre, para una crisis. En México ya lo hemos vivido. En los 70s hasta principios de los 80s, lo que tuvimos fue una situación en la que al Banco de México se le utilizó como una caja del gobierno federal. Es decir, el gobierno federal necesita gastar, pero no tiene recursos y tiene una institución que hace dinero. Bueno, pues simple y sencillamente, Banco de México, dame dinero. ¿Cuál es el resultado? Una crisis económica. Ese es el resultado tradicional, no solamente en México, eso es lo que pasa en cualquier país. Entonces, ese es el problema. Para un banco central es sumamente importante que sus políticas sean ajenas a manejos de tipo político y por otra parte con una visión de largo plazo. Si esas características no se cumplen, el resultado es el que ya hemos visto en México, el que se ha visto en muchos otros países. Ahora, la otra pregunta aquí sería, bueno, ¿qué es lo que me está preguntando usted? Lo que se va a discutir la semana entrante en el Congreso es violatorio de la autonomía del banco. Bueno, no sabemos qué cosa es lo que se va a discutir, pero por la forma en que ha venido evolucionando la discusión en las últimas semanas, yo tengo la impresión de que ya hay mucho mayor conciencia de la necesidad de que cualquier tipo de propuesta respete en su totalidad la autonomía del banco, precisamente por este tipo de implicaciones que puede tener. Entonces, no tenemos, por supuesto, yo no sé cuál va a ser el resultado final de las discusiones, pero en este momento, la verdad es que soy más optimista a raíz de los distintos comentarios que se han hecho, incluyendo, les mencionaba hace un momento, los del presidente de la República, que cualquier iniciativa, bueno, debe respetar la independencia del banco. Entonces, yo esperaría que las discusiones que van a tener lugar la semana entrante, van a tomar esto en cuenta y van a tomar como un elemento importante precisamente la necesidad de respetar la autonomía del banco. Muchas gracias, maestro Javier. Exactamente, todos estamos siendo muy positivos. Y bueno, quisiera ceder la palabra a Oaxacópolis, que tiene una pregunta, por favor. Si abres tu micrófono. A ver, ya, creo que ya, Lupita, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Primero, pues agradecer a Hugo Félix y a ti, Lupita, por este trabajo. Me sorprendió cuando Javier dijo que no sabía que existía un colegio de economistas en Oaxaca. Se ve, pues, que él ha estado, como siempre, con una carrera muy exitosa, lo cual reconocemos humildemente los economistas, dijéramos que hacemos trabajo social. Y claro, él es exitoso porque todo lo que ha hecho por el país es fundamental. Yo, bueno, pregunté también por su tesis de licenciatura porque recuerdo vagamente a Javier cuando hacíamos el trabajo de bachilleres en ciencias y humanidades, ¿no? ¿Te acuerdas, Javier? Que no solamente eres egresado de secundaria y prepa, no, eso no. Tú eres un egresado de 6 años de la carrera de bachiller en ciencias y humanidades, y yo creo que ahí radica mucho que nosotros sí tuvimos la oportunidad de tener una enseñanza básica holística, integral, con maestros que realmente nos dedicábamos a aprender. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, Javier, en que es muy importante que se respete la autonomía del Banxico, porque ha sido una institución que desde su autonomía
a realmente representando un bastión de dar certeza y seguridad a las relaciones financieras de México en el exterior. Y que bueno, pues sí que también estoy de acuerdo, Javier, en que será necesario buscar cuáles son los mecanismos alternos financieros para poder atender la necesidad de nuestros paisanos, para que puedan ellos tener mejor servicio financiero y con eso también hacer que las remesas puedan realmente cumplir. ¿Te acuerdas, Javier, con el objetivo que había de 3 por 1, ¿no? De que había la posibilidad de que sí las remesas podían tener una participación X de $1, el Estado ponía otro peso y la Federación ponía otro peso. Eso se perdió en la incapacidad, se puede decir, de la administración pública, tanto federal como local, y en una serie de corruptelas que luego tienen los programas gubernamentales cuando tratan de aplicarse. Sin embargo, me gustaría en este tema, Javier, que nos pudieras decir cuáles son tus experiencias en este programa. ¿Por qué? Mira, yo fui compañero de Enrique, que en paz descanse, ¿no? Mi gran amigo Enrique, que siempre nosotros, como tú también. Doctor, si vamos abreviando para permitir también otras preguntas, ya estamos a las 9:50. Bueno, quisiera que además de la tuya fueran otras preguntas. Muchísimas gracias, Hugo. Entonces, hago la pregunta específica, Javier. Ya saliste del Banco de México y ahora sigue siendo un oaxaqueño, como yo decía, ilustre. Me gustaría, porque yo ya estoy entregado al servicio de Oaxaca ya en la última etapa de mi vida, con todo cariño, con toda conciencia, con toda pasión, ver cómo podemos ayudar en este caso yo trabajo en Oaxacópolis, que es la zona metropolitana en donde tú y yo somos originarios. Entonces, me gustaría saber, Javier, cuál es tu pensamiento ahora que ya dejaste con todo éxito tu carrera profesional en el Banco de México y si tienes interés de ayudar realmente a los problemas que tenemos ahora, tanto en la ciudad de Oaxaca como en la zona metropolitana. Ese sería, Hugo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adelante, Javier. Doctor. Muchas gracias por la pregunta. De manera muy directa respondo, por supuesto. Bueno, en primer lugar, con respecto al tema de mi tesis, con mucho gusto se las hago llegar. Yo nada más le pediría a Hugo que por favor me dé la dirección a la que la puedo mandar y encantado de la vida de compartirla con ustedes, mi tesis de licenciatura y por supuesto claro cualquier otro documento que ustedes consideran que puede ser de interés. Segundo lugar, efectivamente estuve 6 años estudiando en la UAPJO, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, en una época en la que, el nivel académico que yo recibí, la educación que yo recibí fue fundamental. La escuela, te acordarás, era sumamente estricta. Esos exámenes orales con 3 jurados preguntando lo que se les ocurriera, con los muchachos afuera padeciendo, en fin. Para mí fue muy formativo, fue una educación muy sólida la que yo recibí en la UAPJO y obviamente yo estoy absolutamente agradecido de esa educación que recibí ahí. En tercer lugar, ahora que estoy jubilado, ¿cuáles son mis planes? Yo la verdad es que no tengo en este momento ningún plan y por supuesto que yo estaría encantado de ayudar en lo que yo pueda a mi estado, a mi ciudad, a la ciudad en la que me formé, de la que por cierto nunca he dejado de estar en contacto. Como tú sabes perfectamente, la mayor parte de mi familia vive en Oaxaca. Es decir, yo voy a Oaxaca con mucha frecuencia y déjame decirte también que yo, aunque desde el Banco de México he estado en una trinchera un poquito diferente, en realidad en distintas etapas he estado en contacto con funcionarios del gobierno estatal, viendo rutas posibles para ayudar, en fin. O sea, no he estado totalmente desvinculado. Muy vinculado en lo familiar.
vinculado en etapas en lo profesional. Y por supuesto, yo encantado, si ustedes requieren de ayuda de alguna naturaleza, ustedes creen que hay algo en lo que yo pueda ser útil, simplemente díganme, yo encantado de apoyarlos. Muchas gracias. Para empezar, te vamos a invitar a ser parte del colegio, Javier. Con Si mucho nos gusto. aceptas la invitación, como Claro que miembro sí. del Colegio de Economistas de Oaxaca. Muchas gracias. Adelante, Claro que Lupita, sí. ¿tienes alguna pregunta de algún participante que quiere que se le abra el micrófono también, verdad? Y la imagen. Sí, claro que sí, por favor, si lo podemos abrir para Carlos Herrera y después para Miguel Cruz para pasar las preguntas. Y bueno, Alejandro Gómez Migoya pregunta que cuáles son los alcances de FIRA. Entonces, como para ir en ese orden, doctor, e ir cerrando esta mesa, cómo le abrimos más espacio para poder tener tiempo de analizar más a profundidad. Por favor, Carlos. Sí, buenos días. No sé si se me escucha. Sí, sí, sí. Te escucho. Perfecto. Gracias. Buenos Se te días. escucha bien. Muchas Adelante. gracias, Hugo, y muchas gracias, doctor Javier Guzmán, por la explicación muy clara. Yo tendría una pregunta en torno a, por ejemplo, ¿qué pasa con los dólares en efectivo que son incautados al crimen organizado? ¿No hay algún procedimiento por el cual estos dólares puedan ser, digamos, limpiados? Es decir, lo que menciona también el senador Monreal en su iniciativa de ley, estaba leyendo en la exposición de motivos, es que estos dólares pueden quedar en el limbo y no se puedan usar. Yo estuve revisando algunas notas periodísticas y veía que estos dólares a veces, como se hace en los Estados Unidos, parte de estos dólares cuando se incautan, se les dan a las organizaciones de procuración de justicia para retroalimentar el combate al crimen organizado, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí es si realmente eso pasa en México, cuando se incautan dólares, por ejemplo, estos que se le incautaron al chino, Liu Qigong, algo así se llama, se le incautaron como 200 millones de dólares. Si estos los recibe la Procuraduría y la Procuraduría, por ejemplo, los puede depositar en su cuenta de banco, en cualquier banco, ¿estos dólares en algún momento quedan limpios o ya por el hecho de haberlos incautado una autoridad de procuración de justicia? Me imagino que en Estados Unidos los dólares que le incautan al crimen organizado pues no quedan sucios para toda la vida, es dinero que se puede volver a usar. No sé si usted tenga alguna información al respecto, me pareció muy interesante ese tema que se señaló en la iniciativa por parte del senador Monreal, ¿no? Sí, por supuesto, efectivamente hay una parte de la iniciativa que precisamente propone también que la Fiscalía General de la República esté sometida a los mismos criterios que exige el Banco de México a la banca en materia de uso de divisas. Y por supuesto, la idea también ahí era que que pasaran al Banco de México estos recursos. Ahora, ahí la posición del Banco de México, bueno, a ver, la primera pregunta, ¿se pueden lavar, o sea, se pueden limpiar esos recursos ilegales incautados? ¿Se pueden limpiar? Sí, claro, claro que se puede. Eso pasa por un proceso legal, ¿no? Que tiene que hacer la Fiscalía General de la República, y una vez que eso sucede, bueno, el trámite está cubierto y los dólares se pueden usar. Ahora, nuevamente, en este caso, esos recursos en efectivo pasan al sistema bancario mexicano, al sistema bancario privado. Y en el momento en que entran al sistema bancario privado, la banca comercial nuevamente se tiene que cerciorar de que todos los requerimientos legales que se requieren para que esos recursos puedan considerarse limpios se hicieron. Porque si no están completamente cubiertos esos requisitos, pues nuevamente las autoridades extranjeras los van a considerar recursos ilegales y nuevamente se genera el riesgo de multas, ¿no? Entonces, la posición del Banco de México ha sido, sí, muy bien, es exactamente el mismo problema. Eso es una responsabilidad que debe asumir la banca comercial, no el Banco de México, por los motivos que explicaba yo antes. Pero definitivamente, vamos al centro de la pregunta, es sí, claro, esos recursos se pueden utilizar una vez que se cumplen con una serie de trámites
y se llega a la conclusión de que desde el punto de vista legal son recursos limpios. Así es. Gracias, doctor. De nada. Y bueno, también me gustaría pasar el micrófono rápidamente a Miguel Cruz. Tiene aquí en el chat una pregunta, por favor. No, bueno, entonces, alzó la mano también Mayra y Juan José. Adelante, Juan José Dávalos. Juan José Dávalos, adelante. Él es presidente del Colegio Metropolitano de Economistas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias al colegio, buenos días a todos los participantes, felicidades al Colegio de Economistas de Oaxaca y felicitaciones a Javier Guzmán Calafel por su interesante ponencia, intervención. Él ya señaló que efectivamente el debate ha ido avanzando, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su última mención al asunto reconoció la importancia de que exista en esencia es un uso racional de las reservas de Banco de México, dejando de lado el problema de la cuestión de si pudiese haber con lógica monetaria y con lógica política una futura reforma a la ley orgánica de Banco de México para ampliar sus funciones después de aquella reforma importante del año 92. Solo quisiera señalar, hacer una pregunta. ¿Cómo se puede entender el problema en términos de... Perdón. Es muy larga, señor. Si los demás pueden cerrar... Si los demás pueden cerrar su micrófono, por favor, le rogamos. Alguien por ahí tiene abierto su micrófono. Una pregunta. Perdón, pero Juan José Dávalos está en este momento. Es Enrique Escobedo, Hugo. Es Enrique Escobedo. Gracias. Enrique, ¿nos permites que Juan José termine, porfa? Te ruego. Ya la pagó, muchas gracias. Muchísimas gracias. La pregunta es esto, o sea, porque por diversas experiencias de la vida y estudios he conocido el problema de los migrantes en Estados Unidos en vivo. O sea, estamos hablando de que están generando 40,000 millones de dólares al año para que llegan al país, que no es ninguna bicoca. Y efectivamente tienen ese problema, pero ese problema lo tienen desde allá. Lo tienen desde el hecho de que no se les reconoce a su gran mayoría, no estoy hablando de residentes y ciudadanos con permiso, con green card o ciudadanía, pues, sino me refiero a la gran cantidad de mexicanos que no se les quiere reconocer, y este problema además es extensivo a toda América Latina, pues. El problema de que hay una gran cantidad de recursos que no se les permite, como bien señaló Javier Guzmán, no se les permite tener acceso a la banca por la situación migratoria, y en este sentido habría que hermanar esta solución que se está buscando con una estrategia de largo plazo que tiene que ver con replantear lo que sí es un hecho. El modelo Telecán no es y que después se volvió Temec, no es la única ruta para plantear sensata y humanamente el problema de la integración. Sí, ya voy a acabar. O sea, mi problema es cómo puede pensar Banxico esto en términos de que actualmente está planteándose, se está abriendo, es un desafío el tema de la regularización de los migrantes en Estados Unidos. Ese es el problema. Gracias. Y bueno, yo creo que hay varios problemas relacionados ahí. Uno de ellos tiene que ver que México tiene que crear las condiciones internas para retener a esa población que ha estado saliendo hacia Estados Unidos. Hoy en día el problema es mucho menos serio. De hecho, hay un regreso neto de migrantes a México. Pero vamos, es una población que al final de cuentas debería de estar aprovechando nuestro país. Nosotros todavía estamos disfrutando de un bono demográfico. Y una buena parte de ese bono demográfico, es decir, el crecimiento de la población en edad de trabajar, una buena parte de ese bono demográfico ha estado beneficiando más a la economía de Estados Unidos. Entonces, yo diría, el primer problema que tenemos que enfrentar nosotros es ver que en México se creen condiciones de crecimiento, de empleo,
que permitan ofrecer alternativas razonables a nuestra población. Segundo lugar, ya es el tema. Bueno, eso está muy bien, pero lo que enfrentamos es una realidad en que ya tenemos, no sé, 20 millones de trabajadores, 20 millones de mexicanos en Estados Unidos o de personas de origen mexicano en Estados Unidos o inclusive más. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Bueno, para empezar, yo diría, el panorama que se abre con el cambio de régimen de gobierno en Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden es bastante favorable para los migrantes. Una de las plataformas con las que él impulsó su candidatura es precisamente la legalización de migrantes, el retener el problema de aquella parte de la población de migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, pero que simple y sencillamente no están legalizados. Entonces, nosotros obviamente lo que tenemos que hacer en México es apoyar, tratar de hacer el máximo esfuerzo para que esas declaraciones se conviertan en políticas concretas. Entonces, el gobierno mexicano tiene que trabajar con el gobierno estadounidense e insistir una y otra vez para que finalmente esa protección que requieren los migrantes mexicanos en Estados Unidos se materialice. Eso, por supuesto, es algo que va mucho más allá del ámbito, de hecho, no está dentro del ámbito de acciones del Banco de México. Eso es un trabajo más bien del gobierno federal y entre otras dependencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero vamos, yo creo que el cambio de gobierno en Estados Unidos abre un panorama diferente y yo creo que por otra parte también hay un esfuerzo interno de México que se tiene que hacer para que las propuestas que se han manejado se conviertan en una realidad. Sí, sin duda estamos hablando de economías y de sistemas financieros cada vez más integrados. Entonces, y con necesidades comunes, los migrantes allá y los migrantes acá, o las familias de esos migrantes. Adelante, Lupita, ¿tienes otra pregunta? Sí, claro que sí. Mira, aquí voy a leer textual del chat. Tengo a Enrique Escobedo. ¿Puede ser posible destinar un porcentaje de las reservas internacionales a financiar el gobierno federal? Y bueno, también Miguel Cruz preguntó, lo que dice el gobierno federal, Ricardo Monreal, es que no sería inflacionaria la recepción de todas las remesas que el gobierno quiera por parte de Banjico, porque el entorno macroeconómico del país es muy estable y que el aumento de dinero por la entrada de más remesas no impactará en la inflación. ¿Cuál sería la opinión del maestro al respecto? Y bueno, Carlos Herrera pregunta, ¿qué trato reciben los dólares en efectivo incautados al crimen organizado por los órganos de Procuración, Administración de Justicia? ¿Los pueden abonar a sus cuentas en bancos? ¿Hay algún convenio con órganos internacionales para este lavado? Bueno, lo que ya un poco comentaba el maestro, ¿no? Y la última pregunta que tengo en el chat es, ¿cuál es el alcance de FIRA? ¿Qué es lo que hace FIRA? Por favor, maestro. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, ¿se puede determinar una parte de la reserva para financiar al gobierno federal? No. La respuesta es muy directa, no. La ley del Banco de México establece mecanismos a través de los cuales se puede financiar al gobierno federal y esto se da a través de la cuenta de la tesorería de la tesorería de la Federación tiene en el Banco de México. Eso está sujeto a límites y por otro lado, ninguna autoridad, y eso está establecido en la Constitución, le puede ordenar al Banco de México concederle financiamiento. Esto es una parte crucial, clave de la autonomía del Banco de México. El gobierno federal no puede ordenarle al Banco de México darle financiamiento. Si el gobierno federal le pide financiamiento al Banco de México, el Banco de México puede decir perfectamente no. Pero aún en los casos en que se le dé financiamiento al gobierno federal, hay límites establecidos en la ley y el uso de las reservas internacionales no es uno de los mecanismos a través de los cuales se puede hacer esto. La segunda pregunta era el ingreso de las remesas, si tiene un impacto inflacionario. No, yo diría por supuesto que no. Las remesas no tienen un impacto inflacionario. Las remesas, de hecho, en las condiciones actuales, han sido un elemento fundamental para evitar una contracción más aguda de la economía. El consumo en México ha venido obviamente desplomándose como resultado de la pandemia, como resultado de la crisis que hemos venido sufriendo, el efecto que ha tenido en el empleo, y han habido algunos factores aislados de apoyo al consumo.
El más importante entre ellos hasta ahora ha sido precisamente el ingreso de remesas. Entonces, bajo las circunstancias actuales, lejos de convertirse en un factor inflacionario, el ingreso de remesas se ha convertido en un apoyo a la actividad económica en un momento de extrema debilidad. Tomen en cuenta que la contracción de la actividad económica el año pasado pues estuvo alrededor de 8,5%. Y bajo esas circunstancias, el ingreso de remesas, fue un soporte muy importante para que la actividad económica no se desplomara aún más. El tercer comentario tenía que ver, la verdad es que no alcancé a escribir bien, era convenios internacionales. A FIRA era el último, bueno, me paso a FIRA por ahora. En el caso del FIRA, el FIRA se crea hace muchos años, en una época en la que, y esto pasa en muchas economías, el apoyo a ciertos sectores en ciertas etapas de desarrollo se realiza a través del Banco Central, básicamente porque, y esto, repito, pasa en muchas partes, en muchos países, no es exclusivo de México, existe una confianza en que el Banco Central va a llevar a cabo de manera más eficiente esas tareas. Entonces, el Banco de México ha tenido tareas desde fungir como banca comercial en sus etapas iniciales, hasta apoyar a distintos sectores. En algún momento dentro del Banco de México hubieron fideicomisos que estaban destinados a apoyar el sector de las manufacturas. Fonatur y Cancún se crearon cuando dependían del Banco de México, por ejemplo, el FIDEC que apoyaba el sector comercial. En fin, FIRA tiene un origen parecido. En FIRA también, por razones similares, se crea dentro del Banco de México y el objetivo es apoyar al sector agropecuario. Obviamente llama la atención que una institución de esta naturaleza esté, como estaba originalmente FIRA, dentro del Banco Central. Hoy en día FIRA no pertenece al Banco de México, el Banco de México es el fiduciario. El Banco de México tiene una responsabilidad. Las otras instituciones que tenían un objetivo equivalente al del FIRA en otros sectores se desprendieron totalmente del Banco de México. FIRA sigue teniendo esa relación de que el Banco de México es el fiduciario, es el administrador del FIRA, tiene una responsabilidad en materia de FIRA. ¿Cuál es la importancia de FIRA? La importancia es considerable en varios ámbitos. Financiamiento directo, actividades agrícolas, garantías para la obtención de crédito, asistencia técnica, desarrollo de productos financieros que apoyen el impulso del campo. En fin, FIRA funciona muy bien, es una institución muy eficiente, básicamente concentrada en estos campos, con esos orígenes históricos, con esa relación histórica con el Banco de México. Había una cuarta pregunta que tenía que ver con recursos ilegales y convenios internacionales. ¿Hay algún convenio con los órganos de Procuración de Justicia y la FED para limpiar esos dólares? Esa era la última parte de la pregunta. No, en materia de limpieza de dólares, no. El Banco de México tiene cooperación con diversas autoridades internacionales y obviamente de manera muy estrecha con Estados Unidos en una gran gama de ámbitos. El Banco de México no es la institución responsable en el país para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo. Estas responsabilidades recaen dentro de la Secretaría de Hacienda, pero obviamente el banco no se mantiene ajeno a estos temas. El Banco de México les da seguimiento y el Banco de México tiene periódicamente discusiones con otras instituciones, con otros bancos centrales sobre temas de esta naturaleza, pero la responsabilidad no recae en el Banco de México. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pedirle a René, por favor, que nos pueda hacer también su aportación. Buenos días, mi nombre es Vargas. Gracias a Hugo y a Lupita por organizar el foro y gracias a ti, Javier, por compartir tu experiencia con nosotros. Mi pregunta es muy precisa y muy concreta. El país tiene necesidad de avanzar en la bancarización, pero sabemos que esto se va a lograr a través de incentivos.
Sin embargo, muchas veces las propias instituciones bancarias ponen obstáculos para esto. Me refiero en concreto a las comisiones que los bancos cobran a las empresas por recibir pagos con tarjetas de crédito y débito. Y voy a ser aquí específico. No me refiero a las grandes cadenas comerciales, que seguramente ellos tienen convenios especiales con cada uno de los bancos, que por los montos que manejan les dan tasas muy competitivas. Me estoy refiriendo a las medianas, pequeñas y microempresas, porque las comisiones por recibir pagos con tarjeta de crédito andan alrededor del 2.4% masiva. Las comisiones por recibir pagos con tarjeta de débito andan en 1.7 masiva. Si estamos hablando de empresas que se encuentran, por ejemplo, en el régimen de incorporación fiscal, que son pequeñas, vamos a hablar de un pequeño comedor, vamos a hablar de una papelería, de una miscelánea, que trabajan con márgenes del 5, 6, 7%, a la hora que un cliente les quiere pagar con tarjeta no conviene. Incluso para una empresa mediana, Javier, es más barato recibir dinero en efectivo, pagar los costos de la empresa de traslado de valores y pagar las comisiones que el banco cobra por recibir ese efectivo a través de las bóvedas de estas empresas, que recibir pagos en tarjetas de crédito y débito. Si bien ha avanzado la competencia entre los bancos, esto no ha sido suficiente para que estas tasas desciendan, para que estas comisiones sean más competitivas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué puede hacer la autoridad para lograr una mayor competitividad en estos cobros? Bueno, a ver, sí, es una pregunta muy interesante. Para empezar, el tema de la bancarización, el tema de la inclusión financiera en general, es un tema sumamente complejo que depende de esfuerzos en muchas áreas, no en uno solo. Y depende de muchas dependencias, como yo comentaba antes. Hay inclusive una comisión de inclusión financiera que está integrada por todas las autoridades en materia financiera en México, presidido por la Secretaría de Hacienda, en la que participa el Banco de México. La inclusión financiera es un tema muy complejo. No me voy a extender, no hay tiempo, simplemente una de las cosas en las que yo subrayaría aquí en materia de inclusión financiera, hay una relación muy estrecha entre la inclusión financiera y la educación financiera. Es muy difícil lograr la inclusión financiera sin suficiente educación financiera. Y el otro tema que también es muy importante en México, fundamental en términos de inclusión financiera, el vínculo que existe entre la poca inclusión financiera y el grado de informalidad que hay en México. Mucha gente, muchas empresas no quieren participar de manera tan activa en el sistema financiero precisamente por la posibilidad de ser rastreados. Entonces es un tema sumamente complejo. El tema de las comisiones es otro tema que ha sido motivo de una discusión álgida, quejas, en fin. Yo diría, se han hecho algunos progresos, se han hecho progresos. De hecho, si se ve el tema de las comisiones en general a lo largo de los últimos años, se va a ver que ha habido una tendencia a la baja. Eso no quiere decir que no puedan haber progresos adicionales. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer para combatir, para tratar de que las comisiones dentro del sistema bancario mexicano se reduzcan, para que haya niveles más adecuados de comisiones? Bueno, yo creo que esto implica esfuerzos en varias áreas. Uno de ellos tiene que ver con el tema de transparencia, es decir, que se sepa, que la población esté consciente de cómo se están cobrando las comisiones dentro de nuestro sistema financiero y a través de una selección de los mismos consumidores, presionar para que esas comisiones caigan. Si yo estoy consciente de que el banco de al lado me cobra mayores comisiones y yo sé que el banco del lado derecho es mucho más barato, bueno, mi tendencia natural sería ir hacia el otro banco, hacia el banco que cobra menos comisiones. Entonces, un esfuerzo que es necesario es ese. Hay otra parte que es fundamental, que comentaste ya, René, que tiene que ver con el tema de competencia. Nuestro sistema financiero está sumamente concentrado. El grado de competencia es insuficiente. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho en esa materia? El Banco de México lo que ha venido haciendo, y esto lo puedes ver, por ejemplo, si consultas la página del banco, puedes ver los documentos. El Banco de México ha venido preparando una serie de documentos desde hace algunos años en materia del grado de competencia que existe en el mercado financiero mexicano en distintos segmentos, Esa es otra forma
de buscar a través de una mayor transparencia y de un mayor análisis, un incremento en el grado de competencia dentro de nuestro sistema financiero. Es un tema complejo, porque déjame decirte que hay una corriente de pensamiento fuerte que te dice que la competencia dentro del sistema financiero no aplica de la misma forma que aplica en otros sectores de la economía. ¿Y por qué? Porque en el caso del sistema financiero, el riesgo que corres es de una situación de inestabilidad. Yo creo que de todas formas hay un punto intermedio que no hemos alcanzado nosotros, en el que podemos lograr una mayor competencia dentro de nuestro sistema financiero sin poner en riesgo la estabilidad. Y el tercer elemento son medidas concretas que toman las autoridades financieras, y te daría en este caso el ejemplo del Banco de México. Lo que se ha hecho en el Banco de México es exigir al sistema financiero, al sistema bancario en particular. El Banco de México lleva un registro de las comisiones. En el momento en que la banca propone una comisión adicional, tiene que justificar ante el Banco de México el por qué esa comisión. En el momento en que un banco decide incrementar esa comisión, también tiene que justificarlo en el Banco de México. Y el otro elemento es que el Banco de México está estudiando, en base en una interacción con otras autoridades, en qué segmentos del mercado se detectan comisiones excesivas para, en ese caso, buscar que esas comisiones se reduzcan. Entonces, es un tema de una complejidad grande, es un tema que hay que atender, que pasa por esfuerzos en varias áreas. No depende solamente de esfuerzos en una sola de las áreas. Es como lo pondría. Muchas gracias, doctor. Tomo nota del documento que señalas acerca del estudio de la competitividad en los distintos segmentos del sistema financiero. Si puede consultarse algún avance de esto, la verdad es que sería muy útil, porque, por ejemplo, en las ciudades menores de 50,000 habitantes, y no olvidemos que hay 11,000 localidades en Oaxaca, 11,000 localidades, pues están más presentes las cajas de ahorro y los intermediarios financieros informales. Y naturalmente ahí hay un cierto poder monopólico. Todos los servicios no necesariamente se prestan de una manera adecuada y además muchas veces son sujetos de fraudes, como ha sido con cajas de ahorro. Bueno, pero este es un comentario. La pregunta que quiero hacer un poco para ir cerrando es, pensando en el futuro, y el futuro, creo yo, debería ser la tecnología, acercarla al ciudadano de escasos ingresos y de escasa inclusión financiera. Una de las propuestas alternativas que establece el Banco de México en sus consideraciones a la reforma es el tema de la plataforma tecnológica que ayude a darle seguimiento a las operaciones con divisas extranjeras, dado que nuestras economías, la de Estados Unidos y la de México, cada vez se integran más. ¿Cómo te imaginas, doctor, esta plataforma para darle seguimiento a estas transacciones, para tener conocimiento del cliente y de la debida diligencia? Sin duda, creo que esto al final redundará en un acceso más fácil para el ciudadano oaxaqueño o cualquier ciudadano mexicano que no viva en las grandes ciudades. Adelante. Sí, como no, Hugo. Mira, la pregunta tiene dos componentes. Un componente tiene que ver con el papel de la tecnología en la inclusión financiera en términos generales. El papel de la tecnología en la inclusión financiera es fundamental. Yo te daría el ejemplo de algunos países africanos que básicamente han logrado incrementar de manera importante la inclusión financiera sobre la base de esquemas tecnológicos basados en el uso de teléfonos celulares. Y ha habido una diferencia muy fuerte. ¿Qué cosa? ¿Por qué es posible eso? Porque el uso de teléfonos celulares entre la población es muy grande. Y entonces el hecho de tener acceso a un teléfono celular facilita de manera considerable el acceso al sistema financiero. Y en este sentido, simplemente te diría que en el caso de México, de hecho, en el caso particular del Banco de México, se ha estado haciendo un esfuerzo equivalente
a través del llamado CODI que seguramente conoce. Es decir, tener la posibilidad de que con mi teléfono celular yo hago transacciones básicamente en cualquier lado donde yo esté. Es un esfuerzo que está en marcha, es un esfuerzo, vamos, es una suscripción, un registro de usuarios del sistema que ha crecido de manera importante. Todavía hay un tramo por recorrer, pero esto es justamente uno de los esquemas que debería convertirse en un apoyo muy importante para la inclusión financiera en México. La otra parte de la pregunta tiene que ver ya con un esquema un poquito diferente, que es a través de una plataforma tecnológica, cómo podemos ayudar a las remesas. Esto va para la contraparte. Esto es un instrumento que no está diseñado para las personas que envían remesas o para las personas que reciben remesas. Esto es un instrumento que está pensado en la propuesta que hizo el Banco de México para las instituciones financieras, para tratar de resolver el problema que están enfrentando algunas de ellas con sus corresponsables en el extranjero. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es decir, el Banco de México pone a su disposición una plataforma tecnológica, un mecanismo de información para que ustedes le puedan dar seguimiento muy cuidadoso a cómo se han movido los recursos en efectivo de sus clientes dentro del sistema financiero mexicano. Eso lo que les va a permitir a ustedes es darle un seguimiento más puntual a esas transacciones en efectivo. Y eso a su vez lo que les va a permitir es argumentar ante las autoridades del exterior y ante sus corresponsales en el exterior que tienen mecanismos más eficientes para conocer a sus clientes. Esa es la idea. Es decir, es el otro lado de la mesa, es darle no a las personas que envían o que reciben remesas, sino a las instituciones financieras la posibilidad de tener argumentos más sólidos ante sus corresponsales, de tal forma que le hagan frente a este problema que se subrayó con el asunto de la propuesta del senador Monreal. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Y bueno, nada más están preguntando su teléfono, correo electrónico para contactarlo. Y Mayra Díaz tiene la mano alzada, pero no preguntar si quieres no aprovechar el espacio antes de cerrar para la pregunta. Y si nos pudiera compartir teléfonos de contacto para poder platicar con usted. Lo más sencillo es a través de mi correo electrónico. Lo tienen ustedes, lo tiene Hugo, por supuesto. Se los puede proporcionar y con todo gusto, si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden contactar. Yo se los comparto a todos los que estuvieron presentes. Se los voy a compartir con mucho gusto. Y también la liga del canal de YouTube para hacer el seguimiento de la sesión y poderla escuchar más veces. Sí, por supuesto. Les compartiré la grabación de esta sesión. Muy bien, Hugo, pues muchísimas gracias, maestro Javier. La verdad es que un placer, un honor aprender con usted, compartir con todos ustedes este espacio y agradecerle mucho al Colegio de Economistas por esta invitación, por generar estos espacios de análisis, de reflexión que nos permiten aterrizar, porque al final el punto es que la gente que envía o recibe remesas, pues pueda hacer con este dinero obras que permitan que se arraiguen en Oaxaca y que el dinero contribuya a la riqueza de todos. Entonces, Hugo, ¿tendrás algún comentario final, por favor, que quieras hacer ya para cerrar esta interesante mesa? Simplemente agradecerle, doctor Guzmán, muchísimas gracias. La verdad es que hay una cantidad de temas fascinantes en esta misión de acceder al sistema financiero para gente que hoy no lo tiene, y esto sin duda puede permitir una mejor distribución del ingreso. Estoy convencido de que este tema de la inclusión financiera también puede favorecer mayor ahorro, mayor inversión en las zonas deprimidas y por lo tanto una mayor distribución del ingreso. Así que puede ser igualmente política social, la política de inclusión financiera. Muchas gracias, doctor. Estamos pendientes y te vamos a mandar la invitación para que nos acompañes también como miembro honorable
de este Colegio de Economistas de Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que hicieron preguntas y a todas las personas que estuvieron conectadas. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Fue un placer. Gracias. Hasta luego. Les vaya muy bien. Hasta luego. Bye. Adiós. René, muchas gracias. Buen día.